Hoy es 14 de mayo del 2026. Tengan un bendecido día y comencemos a meditar en la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Después de morir Roboam, reinó en Judá su hijo Abías. Y hubo guerra entre Jeroboam y Abías. Abías tenía 400,000 soldados y Jeroboam tenía 800,000 soldados. Abías desde el monte Semaraim gritó a Jeroboam y a todo Israel: ¿No saben ustedes que el Señor, Dios de Israel, entregó el reino a David y a sus descendientes para siempre? Jeroboam había servido a Salomón, pero se rebeló contra él. Y mientras Abías hablaba, se dio cuenta juntamente con su gente de que Jeroboam los había rodeado por delante y por detrás. Así que Abías y Judá invocaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel frente a Abías y Judá, porque Dios los entregó en manos de estos. Podemos notar cómo el escritor da relevancia a los diferentes hechos que por parte de Judá demostraban que aún seguían a Dios, obedeciendo sus mandamientos. No habían cambiado a los sacerdotes, ni los cultos de adoración como holocaustos, incienso, la mesa del pan consagrado. Cada día encendían las lámparas en los candelabros. Y por todas estas razones, por su fidelidad a Dios, por invocar a Dios y obedecerle, Dios los defendió, los protegió en todo tiempo. Y esto es algo que aún está vigente. No te dejes llevar por las corrientes de este mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice: Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Luego de morir Abías, reinó en su lugar Asa, su hijo. Sus hechos fueron rectos a los ojos de Dios. Quitó los altares de los dioses extranjeros, así como los santuarios en lugares altos. Rompió las representaciones de Acera y ordenó a Judá que acudiera al Señor Dios Todopoderoso y cumpliera sus mandamientos y su ley. Como Dios le concedió paz a Asa y a Judá, aprovechó para fortificar sus ciudades con muros, torres, puertas. Pero en cierta ocasión marchó contra Judá Sera, el etíope, con un ejército muy numeroso y 300 carros de combate. Pero Asa clamó a Dios diciendo: Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil. Por tanto, ayúdanos, Señor y Dios nuestro, ya que confiamos en ti y en tu nombre. Hemos venido contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios. Muestra que nadie puede oponerte resistencia. Entonces el Señor Dios le dio a Asa y a su pueblo Judá la victoria sobre los etíopes. Mujer, una vez más, el mensaje implícito aquí es orar, clamar, confiar en Dios, no importa cuánto ejército venga contra ti. Dios los hará huir. Nadie ni nada te podrá hacer frente mientras clames a Dios con fe, mientras camines con el Señor. No tienes que tener temor. En Romanos capítulo 8, versículo 37, dice: En todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También puedes leer como complemento Primera de Juan capítulo 4, versículo 4.
Segunda de Crónicas, capítulo 15. Dios habló al rey Asa y a su pueblo Judá y a Benjamín, diciendo: El Señor está con ustedes. Si ustedes están con Él, si ustedes lo buscan, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Porque cuando en medio de sus dificultades el pueblo se ha vuelto al Señor, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. Al escuchar este mensaje, el rey Asa se llenó de valor y eliminó los ídolos de todo el territorio y reparó el altar del Señor. Muchos que estaban en Israel se pasaron del lado de Asa al ver que el Señor, su Dios, estaba con él. Todos se comprometieron a buscar de todo corazón al Señor. Mujer, no es casualidad que en cada capítulo que hemos leído hoy, el Señor nos hable y nos recalque tantas veces acerca de que clamemos, busquemos a Dios. Sean cual sean nuestras dificultades, busquemos su presencia en nuestras vidas. El Señor está con nosotras. Si alguna no lo ha visto es porque no ha sabido clamar, buscarlo de corazón y con fe, porque a Dios lo vemos en su creación, en cada milagro que ocurre, en su misericordia que nos renueva cada mañana, en nuestros hijos, en ese empleo, en nuestro sustento, en nuestra protección, cada que salimos en su fidelidad, en fin. Jesucristo mismo nos dice allí en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Todo iba muy bien. Asa creía y obedecía. Pero en el año 36 del reinado de Asa, el rey de Israel, Baasa, fue a atacar a Judá. Asa no buscó a Dios, sino que sacó el oro y la plata de los tesoros del templo de Dios y del palacio real, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, con un mensaje que decía: hagamos tú y yo un pacto. Rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel. Aquí te envío oro y plata. Ben-Hadad, rey de Siria, aceptó y conquistaron varias ciudades. Pero Dios envió al profeta Ananí, quien le dijo a Asa: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Y le recordó además lo grande y poderoso que era el rey etíope y todo su ejército, y que por haber buscado a Dios en aquel tiempo, Dios los venció y se los entregó en su mano. Pero Asa había olvidado ese gran detalle. Asa había dejado de perseverar en la oración, en la búsqueda de Dios, en sus últimos años. Y se enfermó también y buscó a los médicos en vez de buscar a Dios. Rechazó al profeta de Dios y lo encarceló por hablarle, por traerle el mensaje de Dios. El dejar de buscar a Dios, el dejar de orar, apaga la llama, hace que se vaya la fe. Dejamos de depender de Dios, quien es el único que sana, que salva, que restaura. Mujer, estás enferma. Ora a Dios. Persiste siempre. Señor, Dios nuestro, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que nos ayudes para que nunca nos dejes menguar en nuestra búsqueda de tu presencia, de tu amor, de tu consuelo, de tu perdón, de tu cuidado. Porque toda decadencia espiritual nos lleva al fracaso, a la soledad, al dolor y finalmente a la perdición.
Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Medita en 2 de Crónicas, capítulo 17 al 20. Que Dios te bendiga.